Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Vamos a defender nuestra soberanía, dice Sheinbaum ante nuevo embajador de Estados Unidos. Prohibirá el metro ingreso de pirotecnia en su red. Se instala el puesto de mando del operativo Basílica 2024. Solicitan a juez validar pruebas en caso de violencia sexual digital. Muy buenas tardes, a nombre del titular de este espacio noticioso, Noel Alvarado, les saluda Andrea Alvarado. Bienvenidos a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de diciembre del 2024. En los próximos 30 minutos le daré a conocer la información más importante de México y el mundo. Saludos también a los amigos que nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número en cabina 5590-357300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Este último lo contestamos personalmente para atender sus denuncias. Nos vamos a las noticias. Ante el nombramiento de Ronald Johnson como próximo embajador de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno va a defender la soberanía nacional y reafirmó su intención de colaborar con el país vecino del norte en condiciones de igualdad para atender temas como la migración y la inseguridad. Ayer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero próximo, informó vía redes sociales que Ronald Johnson será el próximo embajador de Estados Unidos en México. Se trata de un experto en seguridad, inteligencia y temas militares. La designación de Johnson como próximo embajador estadounidense ocurre en medio de las amenazas de Trump para intervenir militarmente en México con el fin de acabar con los cárteles de droga. Dichas amenazas han sido descartadas por Sheinbaum Pardo. En su conferencia del 2 de diciembre declaró que por supuesto que no estamos de acuerdo con una invasión y al mismo tiempo exigió respeto a la soberanía de México. El todavía embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, reconoció ayer que la relación diplomática entre México y Estados Unidos sí corre riesgo con la llegada de Donald Trump y su próximo diplomático Ronald Johnson, quien es reconocido por su trayectoria en la Agencia Central de Inteligencia. Como cada miércoles, tenemos vía telefónica a Ulises Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de México y reportero de N+. Buenas tardes, Ulises. Dinos, ¿en qué circunstancias se encontrará la relación entre México y el país vecino del norte luego de que el presidente Trump diera a conocer a quién será el próximo embajador estadounidense? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte, también saludar a todo el público que nos hace el enorme favor de sintonizarnos esta tarde. Contestando a tu pregunta, me parece que está en una situación álgida y en una situación crítica. Hay que recordar que todo esto comenzó desde hace meses, no es nuevo, no es un conflicto, no me atrevería a decir diplomático, pero sí me parece de dimes y diretes entre el gobierno de México y el nuevo gobierno de Estados Unidos, desde la detención de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, digamos, desencuentro diplomático, si me permites utilizar el término, viene desde hace ya meses. Ahora, lo que pasa es que me parece que Donald Trump él está tomando la medida al gobierno de México, ¿no? Lanza, por ejemplo, ayer una declaración donde proponía que tanto México como Canadá se convirtieran en estados de la Unión Americana, ¿no? Imagínate, o sea, que dos naciones como México y como Canadá forman parte del imperio estadounidense, ¿no? Entonces yo creo que hasta el momento me atrevería a decir que la respuesta por parte del gobierno de México ha sido prudente. La respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha salido siempre en decir que obviamente nuestro país es un país libre, soberano, independiente y que obviamente así lo tendrán que defender, y me parece que la respuesta a las bravuconadas, si me permite la expresión, de Donald Trump han sido las indicadas. Entonces, ¿qué puede pasar? Como bien lo dices,
Donald Trump toma posesión el próximo 20 de enero del 2025 con 2 amenazas desde el primer minuto de su administración. La primera, imponer el 25% de aranceles a productos que les llaman puente, es decir, productos que México compra en China, los etiqueta como Made in México y los vende a Estados Unidos. Y el otro tema que está poniendo también el centro de la discusión es el tema de las deportaciones masivas con las que amenaza Donald Trump. Hay que recordar que millones de mexicanos viven en la Unión Americana, millones de mexicanos son la fuerza laboral de la Unión Americana, y hablar de deportaciones masivas me parece que es un tema muy grave y muy delicado. Ya el gobierno mexicano se ha pronunciado también al respecto, ha dicho que está en continuas pláticas, sobre todo con los gobernadores de los estados de la frontera norte de nuestro país. Así es que si tú me dijeras en qué momento se encuentra la relación diplomática entre México y Estados Unidos, me parece que en un punto tenso, en un punto álgido, y habrá que esperar, sobre todo, Andy, a finales de este año, del 2024, qué es lo que va a pasar, sobre todo pensando y teniendo en mente siempre la fecha en la que Donald Trump va a asumir el control absoluto de Estados Unidos, que es el próximo 20 de enero del 2025. Muy bien, Ulises, como bien mencionas, habrá que esperar qué sucede tras la toma de posesión del presidente Donald Trump y pues sus allegados a la posesión en Estados Unidos. Gracias, Ulises, nos escuchamos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. En más información, el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho, supervisó la instalación del puesto de mando del operativo Basílica 2024, donde los subsecretarios de Operación Policial Elpidio de la Cruz Contreras, de Control de Tránsito, Cristian Raimundo Sumano Salazar, de Inteligencia e Investigación Policial, Hermenegildo Lugo Lara, y de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, informaron sobre el estado de fuerza desplegado para el resguardo de los peregrinos. Consiste en 6.050 policías apoyados con 251 vehículos, 40 camionetas, 53 motocicletas, 19 grúas, 2 drones, 8 ambulancias y 4 motoambulancias del ERUM, además del personal de la Policía Turística y policías metropolitanos que realizan recorridos de prevención, supervisión, orientación y apoyo. Protección Civil de la Ciudad de México y Estado de México emitió algunas recomendaciones a peregrinos a fin de asegurar un buen desarrollo de la visita a la Basílica de Guadalupe. Sobre este tema, escuchemos más información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Protección Civil de la Ciudad de México, asimismo del Estado de México, está haciendo algunas recomendaciones a los peregrinos a fin de asegurar el buen desarrollo de la visita a la Basílica de Guadalupe. Entre los exhortos que se hacen a los peregrinos está el prestar atención a menores de edad, adultos mayores, así como a personas con alguna discapacidad, mantenerse cerca de familiares o acompañantes para prevenir accidentes o extravíos y fijar un punto de reunión en caso de separarse del grupo, portar una tarjeta de seguridad o identificación en la que se incluya incluso el nombre, tipo de sangre, número telefónico, en donde se puede comunicar con algún familiar, y además si se padece alguna comorbilidad, alergias o se consumen algunos medicamentos especializados. Sin embargo, en las últimas horas pues han habido algunos problemas justamente en la carretera federal México-Pachuca, a la altura de la población de Ozumbilla, municipio de Tecámac. Explotó juego pirotécnico que se encontraba precisamente en una de las unidades que iban rumbo a la Basílica, con un saldo preliminar de 3 lesionados. Una bebé de 9 meses también fue alcanzada por estos cuetones, e inclusive se maneja que están fuera de peligro y que están estabilizados. Asimismo, hoy miércoles 11 de diciembre
se han registrado varios accidentes que afectaron a los peregrinos en su camino a la basílica con motivo del Día de la Virgen. Varios de ellos fueron llevados a los hospitales de emergencia. Pues un camión de peregrinos en la carretera Tlaxcala-Texmelucan, entre ellos pues hay un menor de edad lesionado, son 3 los que tuvieron que ser atendidos y fueron atropellados en esa vialidad. Y hoy miércoles pues sigue llegando bastante peregrino en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y hay que tomar muy en cuenta las recomendaciones que se están haciendo al respecto. Muy buenas tardes, es nuestro informe. Gracias a Alejandro Cerezo de las Queses. Informar también que la mayoría de los diputados que conforman el Congreso de la Ciudad de México estuvieron de acuerdo en solicitar al juez Francisco Salazar Silva a validar las pruebas para resolver conforme a derecho con una sentencia justa el caso de Diego N., así como anteponer los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual digital, al demandar por solicitud de la coordinadora de la bancada del PRI, la legisladora Tania Nanette Larios Pérez, no permitir que exista complicidad ni impunidad para las estudiantes y aplicar la ley Olimpia de forma irrestricta. Demandaron que se aplique la justicia en torno al caso. La diputada local priista presentó en punto de acuerdo aprobado por el Pleno del recinto de Donceles y Allende, referente a lo acontecido en torno a Diego N., estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que fue detenido con fotografías íntimas de compañeras de clase, unas reales y otras manipuladas con inteligencia artificial, que usaba con fines de explotación sexual digital, hecho por el cual el juez de control Francisco Salazar Silva dictó absolutoria a Diego N., y al argumentar la falta de pruebas contundentes que confirman que había editado imágenes de las mujeres con inteligencia artificial para crear y comercializar el contenido sexual, quedó absuelto de 2 de las 8 acusaciones en su contra por el delito de violación a la intimidad sexual. La representante popular del tricolor, Tania Larios, delineó que con esta decisión el juez sentó un precedente histórico de negligencia, de opacidad, de complicidad y, lo más grave, de impunidad en contra de las mujeres. Dejó abierta la puerta a que más agresores utilicen la tecnología como herramienta de opresión, sabiendo que el sistema los puede proteger, y al mismo tiempo cerrándole la puerta a la justicia a las 8 estudiantes, mujeres jóvenes valientes que están luchando, alzando la voz para que este crimen no quede impune. Como todos los días, nos enlazamos vía telefónica con Antonio de Marcelo y el reporte policíaco. Buenas tardes, Antonio, te escuchamos. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes, tengas tú y todo tu auditorio. Pues déjame contarte, y para continuar con este tema de la violencia de género, que es muy importante observar, pues para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital lleva a cabo 16 días de activismo, esto con el fin de generar una conciencia social, y por ello realizan diferentes actividades en el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar. Los 16 días de activismo iniciaron el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en el cual se instaló una exposición fotográfica y bueno, pues se han llevado diferentes actividades, esto con el fin de generar conciencia. Por otro lado, pues déjame comentarte que el metro ha hecho un llamado de manera preventiva a los usuarios de esta red de sistema de transporte para que no transporten artículos pirotécnicos, esto en el marco de las acciones de reforzamiento de la seguridad en esas instalaciones durante esta temporada decembrina. Es así que a partir del 16 de diciembre se llevará a cabo un operativo Cero Pirotecnia en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar pues un accidente que pudiera costar vidas o lesionados. Y por otro lado, te comento que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrita al programa Conduce Sin Alcohol, trabaja en estas fiestas decembrinas. Entre el 5 y el 10 de diciembre realizaron 85,030 pruebas al interior de vehículos y 2,130 pruebas de alcoholemia, 401
conductores superaron el límite permitido y 393 vehículos pues fueron remitidos al depósito vehicular, pues no estaban en condiciones de manejar, hizo operadores, y para evitar un accidente, pues la autoridad hizo esta operación de llevarse los vehículos. Además, tenemos todavía elementos de la Secretaría de Seguridad. Déjame comentarte, están haciendo su trabajo, y una de las buenas acciones que hicieron fue ayudar a un menor de edad, 8 años, tiene este jovencito que se perdió ahí por la zona de la villa. Por lo importante de esto es que en el marco del operativo Basílica de Guadalupe 2024, los policías de la Secretaría de Seguridad le pudieron prestar ayuda, lo llevaron a uno de esos centros de atención que ya tienen instalados en los alrededores del Centro Mariano, y gracias a la oportuna participación policíaca pudo el menor reunirse con su abuela, que llegó, se registró y se reconocieron mutuamente. Momentos de felicidad vivieron ambos familiares cuando acabaron pues con este infierno que es perder a un familiar. Mucho ojo a las personas que vienen a esas peregrinaciones y traen a sus hijos menores, porque podría suceder esto. Sin embargo, la policía mantiene este operativo. En el Estado de México, un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Probablemente habría participado en delitos de ataque peligroso y disparos de arma de fuego. Por ello, uniformados de la Policía Estatal que realizaban recorridos de seguridad recibieron una alerta del centro de mando. Con ello se dirigieron a la calle Benito Juárez del barrio Jesús María, donde al parecer registraban detonaciones de arma de fuego. Cuando llegaron, pues hicieron su operativo de acuerdo a cómo están capacitados, y lograron detener a esta persona que retadoramente pues los enfrentó e hizo disparos. Ellos tuvieron que responder y pues lograron desarmarlo y acabar con el peligro que representaba tanto para él como las personas que estaban cerca. Es el reporte que tenemos esta tarde, Andrea. Muy buenas tardes, hasta mañana. Muy buenas tardes, Antonio. Nos escuchamos mañana jueves. Que tengan buena tarde. Informarle también que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega suscribió junto a representantes de 10 organizaciones de la sociedad civil el Pacto por la Construcción de Paz y Prevención Social del Delito, cuyo principal propósito será combatir la delincuencia en la demarcación. Rojo de la Vega afirmó que el objetivo principal es rescatar la cultura de paz para transformar espacios públicos en lugares seguros de encuentro, de conveniencia familiar, y demostrar que Cuauhtémoc no se rinde ante la inseguridad. En su mensaje al encabezar el acto, de la Vega destacó su historia de lucha en la sociedad civil como muestra de su convicción de cerrar las puertas a la corrupción y a los malos gobiernos, para conquistar la confianza que se perdió y demostrar que el cambio no solo es posible, sino necesario. Como parte de los acuerdos alcanzados, las organizaciones firmantes orientan con sus diagnósticos y propuestas la política de la cultura de paz y prevención de violencias que se implementen en la demarcación. Este esfuerzo, de acuerdo con Rojo de la Vega, busca integrar un enfoque comunitario e interseccional en las acciones de gobierno, y mencionó que el objetivo principal, afirmó la alcaldesa, es reducir la incidencia delictiva, ofrecer oportunidades a poblaciones en riesgo y fortalecer la cohesión social, con especial atención a grupos históricamente vulnerados. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Escuchemos el plano legislativo con René Acuña. Esto es Plano Legislativo. Con 110 votos a favor, el Pleno del Senado modificará los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y el uso ilícito de fentanilo. Mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 constitucional y un párrafo segundo al artículo 5 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Bajo este contexto, el panista Ricardo Anaya reveló que hay varios senadores que vapean y que con la prohibición, entonces el Senado mexicano se va a convertir en una especie de secundaria en donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. Poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben, las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear. Diputadas del PAN homenajearon a Norma Piña en San Lázaro como la primer mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su labor como contrapeso frente al Poder Ejecutivo y su defensa de los derechos humanos. Para ellas, las legisladoras dicen que su presidencia marcó un momento importante en la historia del país. De esta tribuna reconocemos a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, la mujer que ocupa el más alto cargo en el Poder Judicial, y con ella reconocemos a las casi 500 juezas y magistradas que lamentablemente serán destituidas vía una tómbola. El Partido Verde culpa a Cuitláhuac García, el exgobernador de Veracruz, por la inseguridad que se vive en esta entidad. Tras el asesinato del diputado federal Benito Aguas en Sonjolica, Veracruz, las bancadas del Partido Verde Ecologista de México alzaron la voz. La gobernadora Rocío Nale, ella está heredando este problema de seguridad de la administración que acaba de concluir y nosotros vamos a apoyarla para que pueda enderezar el rumbo de Veracruz. Para La Neta Noticias informó René Acuña y así me encuentran en mis redes sociales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a René Acuña. El próximo domingo 22 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum realizará una gira de trabajo por el estado de Sinaloa. Sin embargo, el tema de la seguridad no está contemplado en la agenda. Así lo confirmó la mandataria durante su conferencia matutina de este miércoles. Tras dar detalles de la gira de este fin de semana en el sureste mexicano, adelantó que para el fin de semana del 20 al 22 de diciembre visitará estados como Chihuahua, Sonora y Sinaloa en el norte del país. Sinaloa es un estado que se ha visto envuelto en una crisis de violencia a raíz del presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada, quien fue entregado a autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La detención de ambos capos cabecillas del cartel de Sinaloa desató una confrontación entre las dos facciones de la organización criminal, los Chapitos y la Malliza. La confrontación entre ambos grupos armados recrudeció a partir de septiembre pasado. La semana pasada, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, viajó a Sinaloa para coordinar en persona la estrategia para combatir la violencia. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, se recibió muy bien la presencia del secretario y de esta coordinación. Los secretarios de gobierno, César Cravioto Romero y de Obras y Servicios, Raúl Basulto Liviano, realizarán el próximo martes 17 de diciembre un recorrido con vecinos de la colonia El Capulín, en la alcaldía Álvaro Obregón, a las casas dañadas por el tren interurbano México-Toluca. Juan Barrera, integrante del Comité de Vecinos Unidos de El Capulín, indicó que recibieron la llamada del gobierno local para informarles de la visita de los dos funcionarios, quienes realizarán el recorrido para observar la magnitud de los daños a sus hogares. Esto pudo ser gracias a la reunión que sostuvo recientemente un comité de los vecinos afectados con la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, dentro de los martes del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano. La visita de Cravioto y Basulto se realizará a las 15 horas por las principales
casas que se encuentran más dañadas por las obras de El Insurgentes. Precisamente, Cravioto Romero acompañó a la titular del Ejecutivo local, donde escucharon las demandas para reparar o, en su caso, una indemnización total a los dueños de las viviendas dañadas por las obras del tren interurbano México-Toluca. Hay que recordar que con la anterior administración del gobierno no pudieron lograr grandes avances y sus principales demandas se quedaron en el escritorio. Barrera demostró confiado de que este sea un buen inicio con el gobierno de Clara Brugada y por fin se ve la luz al final del túnel, pues ya son cerca de 10 años de su lucha que han mantenido los habitantes de la colonia El Chapulín. Recordó que hasta la fecha se encuentra con 33 casas que han sido seriamente dañadas por las obras del interurbano y podrían sumarse otras más. Aun cuando el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, descartó la implementación de la licencia permanente, diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso Estatal anunciaron que buscarán que los automovilistas y motociclistas mexiquenses tengan ese documento, además de que se pronunciaron por eliminar el programa de reemplacamiento. La legisladora Lilia Urbana Salazar manifestó a nombre de la bancada del PRI que el proyecto para establecer la licencia permanente en el Estado de México contempla un gasto único de 1,615 pesos, mismo monto que actualmente se paga por la licencia temporal de 4 años. Desde la tribuna del Pleno, la congresista manifestó que la intención de esta propuesta es evitar trámites y costos que dificulten el derecho a la movilidad. Consideró como innecesario el reemplacamiento cada 5 años en el Estado de México, a pesar de que la medida se implementó en el pasado gobierno priista que encabezó Alfredo del Mazo Maza. Lilia Urbina Salazar explicó que el planteamiento hecho por la fracción del PRI establece costos por las licencias permanentes según el plazo de vencimiento, por lo que en el caso de 4 años se pagarían 1,214, por 3 años 909 pesos, por 2 años 678 pesos y 1 año 508 pesos. Actualmente la de 4 años de vigencia tiene un costo de 1,615, la de 3 años 1,214, por 2 años 909 pesos y por 1 año 678 pesos. La legisladora explicó que las familias mexiquenses se ven obligadas a renovar periódicamente sus licencias de conducir, teniendo que cubrir altos costos para ejercer su derecho a la movilidad. Durante su exposición de motivos, hizo contrastes de lo que sucede en otras entidades con las licencias de manejo y dijo que en estados vecinos como la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos, el trámite de este documento es más barato, lo cual genera una fuga de ingresos tributarios. La línea 3 del metro del Mexicable, que conectará las partes altas de Naucalpan con la estación Cuatro Caminos de la línea 2 del sistema de transporte trimestre de colectivo metro, la cual estará terminándose a principios del último trimestre de 2026, no demolerá ninguna propiedad ni invadirá la privacidad de las comunidades, según la Secretaría de Seguridad Estatal. Queridos radioescuchas, hasta aquí la neta noticias, pero antes de irnos, felicitamos a todas las Lupitas. Amigos, cuídense, inicia ya el Guadalupe Reyes y debido a las bajas temperaturas que estamos viviendo, no olviden abrigarse bien y si toman, no manejen. Recuerde que mañana jueves tiene una cita aquí en la neta noticias con Noel Alvarado, en punto de las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. A nombre del titular de este espacio, Noel Alvarado, se despide su servidora, Andrea Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.